Yo me fui a San Sebastián, al País Vasco. Allí estuve, trabajando, estudiando y entré en contacto con un movimiento de no violencia, la comunidad del Arca. En San Sebastián. En San Sebastián. La comunidad del Arca. Ajá. No sé si has ¿Con oído. cuántos años? Pues a lo mejor, no sé, 25, no sé, 24, 25. Entonces, ¿en qué año era? 51 naciste, 69, 70, Pues con la transición, después de la muerte de Franco o antes. Yo diría que después, pero tampoco podría asegurarlo. Mm. Después de la muerte de Franco. Mm. Sí. Y se llamaba Grupo del Arca. La comunidad del Arca. ¿Qué era? Nosotros éramos un grupo de amigos de la comunidad del Arca. El Arca fue la primera, yo diría que la primera experiencia de no violencia, entendiendo la no violencia de una forma no solamente como estrategia política, sino como cambio personal, transformación personal. Eran ecologistas, eran vegetarianos, eran de anticonsumo, vivían con los... Pero, ¿y esto en los 70? En Francia. ¿En Francia? Esto era en Francia. La comunidad surgió, el creador como tal fue un discípulo de Gandhi, un filósofo, Lanza del Basto. Ajá. Y fue de los primeros que empezó a trabajar contra la energía nuclear. Ajá. Yo es que ya hace mucho tiempo que ya no he vuelto a trabajar nada en Lanza del Basto, pero era como un cambio de vida radical. Era la austeridad de la vida de Gandhi, el vivir con lo justo, nada de electrodomésticos, nada de luz. Eso en los 70. Eso es que creo que nació en los 50 y tantos. 50 y tantos. En Francia y en España cuando llega. Y el filósofo era italiano, pero se instalaron en una zona de Francia donde hicieron una comunidad que era una comunidad, aunque no eran de ninguna religión, sí eran muy religiosos, eran muy espirituales. Y en España se crearon grupos de amigos de la comunidad del Arca. ¿En qué años? Pues mira, esto yo creo que yo no sé cuándo empezaron, pero yo les empecé a conocer, ya te digo, en San Sebastián, después, yo creo que sí es después de la muerte de Franco. Y yo, por ejemplo, sí conocí a Lanza del Basto. ¿Y cómo le conociste a ese grupo? ¿Por qué entraste en contacto? Pues es que, pues yo qué sé, no sé si se fue a alguna conferencia. Porque tú antes de Ávila vas a San Sebastián a trabajar. A trabajar y luego también estudié allí. Entonces, ¿estaban en los movimientos estudiantiles? No, porque no, yo no estaba como tal en los movimientos estudiantiles. Pero yo creo que es que me enteré de alguna conferencia que había. Y fue ahí donde empecé a lo mejor a entrar en contacto y con una gente que sí trabajaba la no violencia y que trabajaba y estudiaba desde esta perspectiva de no violencia en San Sebastián. Era un grupo de gente. Y por ejemplo, yo me acuerdo, ahora que tú dices, hicimos un ayuno enfrente, en Guipúzcoa se iba a instalar una central nuclear para que no se instalara esta central nuclear. En estos años. En esos años. ¿Qué central era? Era la de Lemoniz. Que luego se paralizó porque ETA secuestró mató a un ingeniero, secuestró no sé qué. Y mira, yo ahí tenía uno de los del grupo, porque se hicieron campañas muy interesantes aquí, ¿no? Todo ha sido como de campañas y de trabajos muy interesantes. Yo vivía en un piso compartido. Entonces, pues nada. Pero uno del grupo que vivía que era un hombre ya casado, con hijos y tal, dejó de pagar la luz. Y estuvo sin pagar la luz, no sé si un año o algo así.
Y cuando ETA asesinó a este ingeniero, él fue a la compañía eléctrica Iberdrola y le dijo que bueno, que él continúa estando en contra de que hicieran la central nuclear, pero estaba mucho más estaba en contra de que matasen a nadie y que quería empezar a pagar. Y de hecho llegó a un acuerdo porque debía muchísimo dinero. Claro. Y él no podía pagarlo. Entonces, bueno, eran estos trabajos. Y luego yo me vine a Madrid en el 81. Me vine al 81 y traje el contacto de... un segundo, sí. Entonces, Ávila, San Sebastián en este grupo... De la Comunidad del Arca. De la Comunidad del Arca, y pero sin tener ninguna militancia política, es decir, ideas políticas que... como por ejemplo Almudena me explicaba de la CNT, no. Era más de pacifistas. Más de filosofía en general, de filosofía pero no tenías ideas sobre el Partido Comunista, más tenías sobre la izquierda o la derecha o... Bueno, sí, el Partido Comunista se le tenía idealizado, eran los primeros años, se le tenía idealizado, pero yo como tal... Entonces, ¿encontraba más afinidad con a lo mejor el Partido Comunista? ¿O no? ¿O con el anarquismo? Sí, más con el anarquismo, pero desde aquello de un poco de aureola y sin mucho trabajo de reflexión, o de esto, ¿no? Porque yo ya te digo, yo sí trabajaba más espiritual. Y no solo espiritual, sino más desde el pacifismo como tal, una forma integral, transformación de vida, personal, de vida, de actividad política, era más desde este punto de vista. Y sí, el anarquismo lo teníamos ahí como la utopía, ¿no? Sí. Y que luego en Madrid sí les conocí más, lo trabajé un poco más, pero como tal, bueno, sí formé parte de un sindicato, estuve en un sindicato anarquista también, ¿sabes? ¿Cuándo? Pues es que ya no me acuerdo cuándo me afilié, pero luego nos echaron a otro grupo. Yo estaba en un grupo que nos echaron, ¿no? Entonces eso ya fue más tarde, ya sería en el 90, sobre los 90 o así, eso ya fue más tarde. Vale. Entonces, pues en el 81 llegas a Madrid. ¿Y aquí qué haces? Pues aquí yo traía el contacto de otra gente que eran otro grupo de amigos del Arca. Entonces, porque había un grupo también de Madrid. Sí, yo traía ese contacto. Y justo llegué... Esto era el 81 y yo creo que fui muy pronto, tomé contacto muy pronto con esta gente, ¿no? Y sí, los amigos del Arca de Madrid. Del Arca, sí. De Madrid. De Madrid. Y se iba a empezar a hacer una sentada con el MOC en contra de la OTAN, pero en contra del militarismo y la OTAN. No solamente en contra, no sé si en la pancarta era solo militar, me parece que era en contra del militarismo y la OTAN. ¿Y qué quiere decir? Que eran todos los ejércitos, incluido el soviético, en contra del militarismo. En general. Vale. Y esa sentada se estuvo haciendo durante, yo no sé si año y medio, 2 años, todos los domingos. Y por ejemplo, el día que... ¿Dónde? En la plaza, en Ópera, en la plaza de Ópera. Estábamos sentados y bueno, pues estábamos 1 hora. Sentados. Sí. Y a partir del 82 más o menos. Eso fue porque el día que empezaron me acuerdo que el día que empezó el Mundial de Fútbol en España, que fue no sé cuándo, en julio del 82, nos detuvieron. 20 y tantos en la cárcel, 20 y tantos. Pasamos de la gente que estaba en la sentada. Incluida una viejita de 80 y tantos años. Porque había gente, explícame un poco la gente que había en la sentada. Pues mira, era gente, la sentada era gente de un grupo de no violencia, gente del MOC,
Y luego creo que la gente de Amigos del Arca fueron pocos. Yo Ajá. ya ahí fue cuando entré en contacto con el MOC y me sumé y empecé a frecuentar el MOC y todo esto. Pero yo me acuerdo, ahí también iba gente, también iba algún grupo cristiano, porque es que me acuerdo que estuve reunida con una mujer de una comunidad de base cristiana y nos detuvieron a 3 mujeres. Entonces llega la policía un domingo. Un domingo ¿Cuánta gente estaba sentada? 20 y tantos. Y os saca todo. Y os lleva a la cárcel directamente. Nos llevaron, pero es que fue un fichaje total, porque nos hicieron, nos cachearon y fotos de todos los perfil de frente, ¿no? Y huellas dactilares de los 10 dedos. En los 80. Eso en el 82. El día que empezaron los mundiales, en el 82. Ajá. Porque a mí, yo ya después estuve alguna vez más detenida, pero huellas dactilares y foto nunca me volvieron a hacer. E incluso pasamos la noche en los juzgados de Plaza Castilla. Ajá. Y a la viejita, claro, tenía 82 años. Que estaba en la sentada. Sí, también la detuvieron. ¿Y de dónde llegaba esta señora de 82? Pues fíjate, no lo sé. Y claro, era la cosa que yo estaba muy sorda, hablábamos en la sentada, pero luego a ella la familia no le dejó volver. Claro. Y yo la llamaba alguna vez por teléfono, pero ella estaba muy sorda y oía muy mal. Yeah. Y yo con esa mujer pues hablé muy poco. Hablábamos porque estábamos allá en la sentada y tal, pero y la hija no le dejó volver. Y entonces había gente de todas las edades. Porque Pues tú tenías 82 años. Tú tenías 25 y la señora 80, 82 y había, bueno, sí, de 20 y tantos y gente más joven, de 20, de 20 y tantos, de 30. Y era gente joven y la señora esta, que es que yo me he arrepentido mucho de que yo con esa mujer no, pues eran otros tiempos y yo no creía que iba a dejar de volver. Ya. O sea, pero bueno, entonces, bueno, que era un poco eso, era contra el militarismo, todo, y la OTAN. Entonces básicamente era el MOC, Amigos del Arca, que fueron pocos, y alguna comunidad de base cristiana no violenta. ¿Y entonces cuál era tu idea en aquellos años de la Guerra Fría de América, por ejemplo? ¿Qué idea tenía de América? A ver, es que en España después se ha ido cambiando. Había un sentimiento antiamericano muy fuerte. Pero era ya desde la guerra de la independencia de Cuba, el sentimiento era antiamericano. Porque desde luego, bueno, pues no viene al caso, ¿no? Dices, apoyaron a Cuba de una muy mala forma, pues para que se independizara y luego ocuparla ellos, ¿no? Entonces en España sí había un sentimiento antiamericano muy fuerte y aún con Franco, y luego claro, pues estaban los acuerdos de Franco con Estados Unidos, las bases y tal, pero aún en el pueblo había un sentimiento antiamericano transversal. También los franquistas eran antiamericanos. Yo creo que yo eso ya en los falangistas no lo sé, pero el sentimiento antiamericano era transversal. Sí. Digo antes era muy transversal. Y después, bueno, pues sobre la OTAN, claro, y sobre el Pacto de Varsovia, la gente de la izquierda pues lo apoyaba. Pero ya te digo, esta sentada era contra el militarismo. Pero en tu caso... En mi caso era dices, contra el armamento, la guerra y la guerra. ¿Pero quién apoyaba el pacto de Varsovia? Es decir... no, en la sentada nadie. En tu sentido. En la sentada esa nadie. ¿Y de los otros grupos pacifistas, quién? Bueno, es que eso ya sería ahí como sería posterior. Porque luego gana Felipe González las elecciones, cambia del no a la OTAN al sí. Entonces hubo muchos grupos de izquierda y de todo que todo el mundo ya éramos pacifistas. Todo el mundo, y era una plataforma enorme
como ha dicho Almudena, pero a lo mejor Eso a partir del 82-83. ya con Felipe González en el gobierno. Entonces todos eran pacifistas. Los partidos no tenían grupos pacifistas, pero También. todos lo crearon. Sí. Todos le crearon. Lo que pasa es que el discurso como tal y trabajo... El Partido Socialista también crea otro ¿Y grupo. te acuerdas algún militante de esos Sí, grupos? por ejemplo, lo que pasa la Paca Sauquillo. Sí. Paca Sauquillo porque es muy famosa. Y luego, por ejemplo, otro grupo anterior al MPDL, si es el MPDL, era... ¿Y hay militantes del MPDL que podría entrevistar, que os conocéis? Para tener, porque vuestra opinión fuera de un Pues partido. yo creo que pero también... con la Paca Sauquillo yo creo que sí. Sí, ya he hablado hace un Sí, año. sí, yo creo que esa mujer siempre está dispuesta a hablar, ¿sabes? Sí. Entonces, pero antes había otro grupo que era no sé cómo de paz, antes del MPDL. Entonces todos los partidos... Del cual llega la MPDL. El MPDL era del PSOE. Que es creado por el PSOE. Por el PSOE, pero anteriormente tuvieron otro que no sé si es que era Del algo PSOE. del PSOE, y que incluso iba a estas asambleas, estas grandes asambleas que luego, claro, pues como la gente todo se conocía, los de izquierdas y ellos se conocían, eran unas discusiones en las que yo no llegaba, no me enteraba bien, pero eran discusiones, y eran todas las semanas las asambleas aquellas. Y ya cuando hay una manifestación, ya ni te cuento. Mucha gente. Sí, era todo un fin de semana. Empezabas a las 9 de la mañana. ¿Y cómo eran estas manifestaciones? Esas asambleas. Sí. Las asambleas, pues es que eran de debate, de pedida de palabra, de repetir. ¿Pero de qué hablabais? ¿Te acuerdas? Pues es que ya no, es que eso habría que retomar, buscar papeles antiguos por las actas. No ¿Y me se acuerdo. pueden encontrar? Te voy a poder decir que en mi casa sí, pero yo no los voy a buscar. En mi casa sí habría alguna, pero no voy a buscarlos, ¿sabes? No los he tirado porque no me han dejado. Si no, ya lo hubiera tirado, ¿no? Pero porque las actas sí, pero eran eternas. Y luego lo que te decía Almudena, a lo mejor en un eslogan, pues ni te cuento. O pelabais, porque en esta asamblea había todos los grupos. Eran todos los grupos, pero eran todos los grupos, todos nos hicimos se hicieron de la noche a la mañana pacifistas, ¿sabes? Pero el que tenía una trayectoria pacifista era el MOC. Y era, por ejemplo, pues los amigos del Arca, estos que te digo, que no aparecían como tal. El que tenía una trayectoria y un trabajo y unos planteamientos antimilitaristas era el MOC. Después, oye, la gente, todo el mundo aprendemos, también fueron integrándolo. Pero se estaba en contra ya te digo, en contra de la OTAN, no en contra del Pacto de Varsovia. Por eso te digo, esta sentada, el eslogan de esta sentada era la pancarta contra el militarismo y la OTAN. Entonces, claro, pues íbamos los cuatro que estábamos convencidos, y alguna foto pues tendré, pues no se hacen tantas fotos antes, pero esto los domingos, todos los domingos. Y en cambio en las manifestaciones, ¿cómo eran organizadas? ¿Había cantantes? Sí. ¿Había actores? Sí. ¿Había actividades? Pues todo depende luego de la que fuera, ¿no? Porque sí, por ejemplo, pues los comunicados siempre los leía alguien famoso. ¿Y te acuerdas algún nombre? Pues mira, es que mira, ahí hay un... Esta es. Aquella era la chapa oficial. ¿De qué año? Esa fue la de todo. Domingo 9, pero lo podemos buscar porque pero estoy mira, haciendo un trabajo de la es que mira, una crítica, en los carteles del MOC, en casi interviene, todos... mira, Antonio Gala. Antonio Gala sí estaba en Ana todas. Belén y Manuel Arias. Sí. Y Manuel Arias una vez leyó el comunicado. Pero no tienen el año. No hay año. Sí, en las comunidades... Os enseñaré porque estoy haciendo como un trabajo de todo a través de la prensa.
en los eventos que han salido en la prensa, vamos, esto seguro que lo encontraste, que es del 83 o algo así, pero se puede buscar, con el lugar que era Paseo Camone, ¿verdad? Sí, es que se hicieron muchos, pero ni los comunicados tampoco tenían año, ¿eh? Y entonces para, por ejemplo, realizar el cartel esto... Estaba la plataforma anti-OTAN de Leganés, la plataforma anti-OTAN de Porque Hortaleza, había el MOOC que estaba dentro de la plataforma, ¿no? Después toda la plataforma se juntaban y todos tenían que elegir. Y venía gente de toda España. En algunas ocasiones venía gente de toda España. A este en concreto viene gente también, dice plataforma europea. Sí. Mira. Sí. Entonces, que eran unas eran de trabajo, de mucho trabajo, y que bueno, a mí pues, muchas veces yo ni me enteré, pues te desbordaba totalmente, porque sí era cierto que había gente con mucha experiencia política y lo que quería era pues sacar sus planteamientos, y tú te perdías. Tú trabajabas en lo que suponía el militarismo, pero luego te perdías en muchas cosas, ¿sabes? Porque Yo por lo menos, en un momento llega como la más politización y intereses políticos distintos. Eso en estas plataformas siempre lo subo. Siempre lo subo. ¿Y por parte de quién? Pues de izquierda. Antes era el Partido Comunista, la Liga Comunista, el Movimiento Comunista, siempre tuvieron intereses políticos. Entonces era un pretexto. Yo creo que también se creían que la OTAN nos iba a militarizar más e iba a reforzar más el pacto, la OTAN, iba a haber más oposición al pacto de Varsovia. Yo creo que eso sí se lo creían, pero que también eran intereses también políticos los que tenían. Es que también cuando el PSOE empieza ya a hacer la deriva esa de OTAN más menos no a la OTAN, yo creo que los partidos comunistas cogen ahí como la bandera del anti-OTAN, sí, claro. Sí, me ha llamado, sí. Claro. Y entonces, y también había en estas manifestaciones gente de otros países. ¿Tú tenías amigas también que militaban en grupos similares de otros países o no? No, no, eran todos españoles. Sí. Pero se hablaba de otros países. Bastante. ¿Qué países eran? A ver, había unos modelos de países donde yo te he traído aquí se seguían las cosas que se pasaban y no eran estos tiempos como estaba ¿Esto qué es? Esto lo he traído porque esto es de fácil acceso, era de fácil acceso en mi casa. Porque si no te lo traigo. Era una pena porque hay que... si no te lo traigo. Pero mira, aquí estaban la situación de la objeción de conciencia en el mundo, cuando conceden el voto a la mujer en el mundo, iniciativas de mujeres en el mundo. Sí se tenía una conciencia bastante historia reciente de la mujer, sí. Entonces, sí, mira, aquí tienes como estaba en Gran Bretaña, situación actual de los países integrados. Entonces el modelo era un poco Gran Bretaña, me parece entender. No, pero también Francia, aquí se hablaba, mira, Canadá, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Grecia. Aquí Grecia también. También, aquí absolutamente Suecia, Turquía, Noruega. De todos los países lo que estaba pasando. Y sí había un trabajo internacional bastante interesante. Países del este europeo. Y también había contacto, es decir, que os interesaba también la situación de los disidentes soviéticos. Yo te diría que no. Que no había ese contacto. Y no había ese trabajo. No había. Aún vivíamos ahí bajo el deslumbre de que se vivía de que era todo mucho mejor que en este otro lado, ¿sabes? En la Unión Soviética. En los países del este. Sí. Ajá. Sí. Y en cambio, con respecto a las bases americanas, ¿cuál era?
¿Cuál era tu idea de la base americana o lo que se decía sobre la base americana? Mira, por una parte, ya te digo, ese anti-norteamericanismo que había transversal en la sociedad española no se llevaba bien, ¿no? Sí es cierto que, bueno, que Franco lo utilizó pues para que se le reconocieran instituciones internacionales y tal, pero se veía que nos suponía más de gasto militar, más militarización social a todos los niveles, y que podíamos ser un blanco, teníamos más posibilidades de ser blanco pues del Pacto de Varsovia, ¿no? Uh-huh. Pero sí se veía como que nosotros no necesitábamos la OTAN. Uh-huh. Eso sí, y era bastante transversal. Lo que pasa es que Felipe González hizo una campaña de apoyo en el referéndum que se hizo, una campaña muy fuerte. Se implicó muchísimo y la gente cogió miedo. Uh-huh. ¿A qué? A decir no a la OTAN. Uh-huh. ¿Sabes? Porque él también lo presentaba de esa forma, ¿no? Se iría, vendría no sé qué, era meter el miedo a la gente. Y la gente, bueno, pues lo que no quería era... ¿Pero qué miedo metía? Pues por una parte él lo dejaría, no entraríamos nunca en la Unión Europea, el desarrollo, no sé qué dices... La modernización. Entonces, sí y luego era eso, que él lo dejaría, que no sé qué. Era metió miedo. Y por eso ganó. ¿Y te acuerdas, por ejemplo, participaste alguna vez a alguna actividad o sentada dentro de una base para... Yo dentro de una base, no. Pero la marcha de Torrejón, marchas. Sí, hubo intentos de entrar. Hubo intentos. Sí, ¿quién lo hizo? No te puedo decir. Pero había gente que... Incluso hicieron una vez una acción muy fuerte. ¿Y ya me la puedes explicar? Desplegaron, echaron al aire, cuando venían aviones y tal, globos con helio. Uh-huh. Entonces que se les podían haber metido y los echaron para allá. Pero no te puedo decir mucho más, ¿sabes? No te puedo decir mucho más. ¿Y sobre nuclear se hablaba? La energía nuclear. La energía nuclear también había un movimiento bastante fuerte también, que luego vino en Ecologistas en Acción, nuclear no gracias. Uh-huh. Que nacen en estos años. En esos años. Y yo no sé si no fue ya antes. Nuclear no gracias, es que yo no sé, o fue muy al principio de la transición, o fue incluso antes de Franco. Es que, fíjate, es que no te puedo decir, pero fue... sí, era bastante fuerte. Y bueno, también era el peligro de las armas nucleares. Incluso se llegó a hacer un estudio porque aquí luego dentro de este movimiento. De ese movimiento hicieron un búnker de la OTAN, un cuartel general de la OTAN aquí cerca, en Cibeles. ¿Sí? Sí, eso fue pues cuando entramos en la OTAN. Ahí está el cuartel general hay un cuartel que desde ahí se controla toda España. Uh-huh. Hay un cuartel general de no sé qué y en los sótanos hay eso. Entonces, bueno, pues que es en Cibeles. En Cibeles, sí, uh-huh. Pero en un cuartel que hay. Uh-huh. Está el ayuntamiento, está el Banco de España. Hay un búnker de la OTAN. Yo no sé si de la OTAN, si del ejército, si de España o de quién. Hay un búnker ahí. Uh-huh. Entonces sí que desde ahí se controla absolutamente todo España. Entonces sí salían estudios muy interesantes de lo que suponía el que nosotros ingresásemos en la OTAN, que ya nos convertíamos también en un objetivo de los otros, ¿no? Uh-huh. Que sí nos convertíamos en objetivo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues... Y sobre, por ejemplo, la existencia también de un movimiento de zonas libres de nucleares, se hablaba. Zonas libres de nucleares... Denuclearizada.
denuclearizada, creo que De- no sé, porque en desnuclearizada. Italia hay como, a raíz también de estos años, como ayuntamientos. No, en aquella época los ayuntamientos ahí no. Ganó el PSOE. Ay, qué tirón. Hoy. Y no, y no, zonas yo no me acuerdo, a lo mejor algún ayuntamiento, pero ya de los importantes no. Ujú. De los importantes no había. Entonces no había un miedo al nuclear, como una angustia al nuclear, No, a la posibilidad de un desastre atómico. yo creo que no, yo creo que no. Ujú. Yo creo que ese miedo Era más al militar, a la guerra. Sí, bueno, ya te digo, si había un trabajo y una denuncia muy grande de lo que suponía la energía nuclear. Ujú. Sí, eso sí lo había. Y desde luego lo que era la militarización, no solo la guerra, no, sino también la militarización. Sí, sí, sí. Eso se trabajaba bastante. Entendido. Y en cambio, como entonces entras en el MOOC y con respecto a la conciencia de mujer, al feminismo, ¿qué relación había entre antimilitarismo y militancia femenina? A ver, mira, de hecho el MOC, el primer nombre fue Movimiento de Objetores de Conciencia. Sí. Pero como eso, ahí no estaba yo cuando Sí. no surgió, pero empezaron muy pronto asumieron el movimiento de objeción de conciencia, porque el movimiento de objeción incluía a hombres y a mujeres. Y de hecho en su ¿Cuándo cambia el nombre? pues eso no sería 79-80. 79-80 cambia en un congreso que hay en una ciudad de Vitoria, y ahí es un planteamiento, yo no sé si Almudena lo ha traído, porque yo no lo he traído. Y entonces ahí es una declaración ideológica y es que incluso mirándola desde hoy dices, qué gente tan buena hizo esto, ¿no? Porque desde luego era contra la militarización, no solo de las armas, sino la militarización social y la militarización de las conciencias. ¿Qué es la militarización de la conciencia? Pues la necesidad de crear el enemigo, defenderte, ¿sabes? Entonces se te trabajaba todos esos. ¿Qué suponían los ejércitos? Los ejércitos para la sociedad, ¿no? Y luego la carrera de armamentos y todo eso. Y también desde una idea de la influencia anarquista comunista, pues estaba ahí presente, ¿no? De justicia social. De justicia social hay clarísimo, ¿no? No explotación de un uso razonable de los recursos naturales, unos planteamientos ecologistas, la relación con la naturaleza, y luego también ya en esa declaración se hablaba del machismo. En esta declaración, cuando cambian el nombre. Sí, en esos puntos, en la declaración ideológica y del feminismo. Y que, bien, ¿me lo puedes explicar en qué sentido estaba? La necesidad que teníamos, dice, bueno, lo que es la relación de machismo con militarismo, de la fuerza, el patriarcado. No sé si se utilizaba el término patriarcado o no, no te lo puedo decir, ¿no? La fuerza, la imposición, el no diálogo. Y dice, el desarrollar otro tipo de valores. Porque ahí se tenía muy claro que no se quería, porque en esa época en España las mujeres no formaban parte del ejército.
Sí, fue como damas de la Cruz Roja, damas de la Cruz Roja y tal. Porque ahí quería que fueran los hombres los que se igualaran a las mujeres, no las mujeres a los hombres, que no es la igualdad no es cualquier igualdad la que Entonces, se quiere. no que la mujer tenga que entrar también en el ejército, sino que ninguno de los dos. Exactamente. Entonces, esa militarización y se hablaba de esos términos. Lo que pasa en la declaración ideológica. Ajá. Pero después, claro, el tema prioritario eran los jóvenes que se negaban a ir al servicio militar. Y era el trabajo que había que hacer. Entonces, el trabajo de la mujer, tanto en el comportamiento, en las relaciones, como el trabajo ideológico, se trabajó mucho menos. Nada, mucho menos. Y de hecho, fíjate, carteles en el MOB hay a miles. Pero este fue el de que yo conozca en Madrid. Se hicieron los 3 carteles más. A ver dónde está. Y pasaban por una parte luego les sentaba mal que hubiese un grupo solo de mujeres, pero pasaban luego de las cosas de los trabajos que se hacían, que eran las dos. Entonces cosas. tampoco se escuchaban. No, ya te digo que la declaración buenísima. Pero para la una realidad, gente, ya te digo, la realidad también se imponía en que es que había una necesidad perentoria de los jóvenes que se negaban a ir al servicio, y que fueron muchos, que iba aumentando y tal, ¿no? Pero luego y se trabajaba más desde ese aspecto que la militarización de las mentes. Este fue el primer cartel. ¿y de qué año es? Este es 81-82. ¿Me lo puedes explicar? No, yo no sé si era, ¿no ves? Tiene una corona de laurel. Ajá. Una corona de laurel es como dices, bueno, pues como la victoria de la paz sobre la imagen de la paz clásica. La imagen está coronada es una corona, y es el romper la pistola, ¿sabes? Ajá. Y dices, ese fue el Entonces, la mujer es la paz. En vuestra idea, la mujer más personifica la paz. No, es que más que personificar, dices, bueno, que no, es que no queríamos. Y era esta mujer con una, dices, nosotros también queremos hacer eso, y queremos la paz, y queremos, y que también queremos, en nuestra defensa, queremos decidir. Entonces, una unión de... Era una unión. Ese fue el primero. Sin año, pero yo creo que es 81-82. Sí. Y luego ya... ¿Y de esto puedo sacar copias? Sí, claro. Este sería ya el segundo, por una sociedad desmilitarizada. Mira. Las mujeres decimos no a los ejércitos. Fusiles rotos. Ajá. Este será en colorines. Este era en ¿Y tú te acuerdas cuando lo hiciste? Sí, por ¿Y ejemplo... quién lo hizo? ¿Quién lo realizó? Pues sí, la realizó pues ¿Mujeres? Sí, mujer. Esto sí lo hicieron mujeres. Y luego, por ejemplo, era en tonos morados. A mí me gustaba. Yo le tengo. Este era en colorines. Este ya fue bastantes años. Pero y luego ya este otro justo hay un cartel ahí, porque ayer estuvieron haciendo alguna cosa, pero ya te digo, así como en el MOC hubo carteles, ni te cuento, y luego este otro sí está. ¿Y por qué, en tu opinión? Sí, esto lo vi. Y esto también en los 80. Yo no sé, o sería ya o sería 80 o 90. Sí, porque no la incorporación de la mujer a las fuerzas. Sí, entonces no hay la incorporación de las Fuerzas Armadas, entonces sería antes de los 90. Sería sobre los 90, ¿sabes? Entonces, ¿que por qué? Pues porque es la realidad que todo el mundo somos muy alternativos, todo el mundo somos muy, muy feministas, todo muy esto, pero luego el trabajo como tal y el desarrollo, más que el nombrarlo, eso luego ya es otro paso distinto. Yo creo que es eso, porque te digo, esa declaración es impresionante, ¿sabes?
para que lo hiciera una gente tan joven. Esto, por ejemplo, yo estaba aquí, yo estaba haciendo fotos. ¿Y tienen la foto de esos años? Estas fotos me parece, hasta hace poco estaban por ahí. No sé si esta foto sí estaba. Y yo sí tengo algunas fotos de estos años. Esto era el cuartel general del ejército. Están encadenadas. En Madrid. En Madrid, sí. Mujer, ejércitos, ¿para qué? 24 de mayo, Día Internacional de la Mujer y el desarme. Era esto, ¿no? Entonces, bueno, este cartel, lo que te iba a decir. Este cartel, mira, este cartel fue hecho... Porque nosotros aquí no intentaron instalar misiles, ¿cómo se llaman? Los Eurovisiles. Pero sí teníamos conocimiento y contacto a través de la IRG, porque formábamos parte de la IRG Internacional de Resistentes a la Guerra. Esta se formó en 1921 y la sede está en Londres. Entonces sí, aglutinaba a todo el movimiento antiguerra del mundo mundial. Y aglutinaba y coordinaba. Lo que pasa es que ahora ya, pues cuando ya como está todo informatizado, ya las coordinaciones se hacen de distinta forma, pero continúa existiendo, ¿no? Sí. Entonces, a través de la IRG, de Michelle, que te ha hablado sí tuvimos conocimiento, yo no sé si incluso desde antes de formarse, desde que se iba a iniciar el campamento de Grinan, sí tuvimos conocimiento. Entonces había mujeres que os explicaban cosas que pasaban. Venía gente de Inglaterra. Se hicieron giras, se me acuerdo. ¿Y tú fuiste al campo? No, yo al campo no llegué. Pero me parece que fue, no sé si el primer año o en el primer aniversario, se hizo una acampada en lo que ahora es la Vaguada. ¿Y te acuerdas que hacían? Lo que os contaban. Que no. Mi cabeza no he rebobinado a ese nivel, ¿sabes? Y mi cabeza no da para tanto, y no he rebobinado. Pero se hizo una acampada en la Vaguada con un grupo que había el grupo antimilitarista de mujeres, de la Asamblea Feminista y las mujeres. Entonces era como una imitación, digamos. Apoyando a Grinan, no sé si fue cuando el año que empezó el campamento o fue al año siguiente, y para ese año para esa acampada se sacó este cartel. Que era lo que te iba para esa acampada. Se sacó el cartel este. Pero sin fecha. Ya te digo, no sé si fue 81, 82, porque es que es una cosa que he intentado. He mirado las ovejas negras y el boletín del MOC de Madrid y referencia a esa acampada. ¿Y dónde encuentro el boletín La Oveja Negra? ¿Está digitalizado? En mi casa. ¿Pero es posible verlo? Sí, claro. Okay. Yo tengo copias de los que me diste. ¿Tienes más de esos? O... Sí, tengo unos. Sí, tengo bastante. No sé si que. 20 y tantos, 30, yo qué sé. De lo que tengo le puedo hacer una copia. Y ahí sí viene la declaración. Ahí viene la declaración ideológica del MOC, que yo le estoy diciendo que para ser hecha en los 79-80 por gente tan joven, era una declaración. Porque toda la gente en el MOC era muy joven. Era muy joven. Porque es que yo erais todos jóvenes, no había. Y si yo era de las mayores, con 25 años. Yo era viejísima. Pero yo cuando llegué a Madrid había una gente, pero todos jóvenes, entonces no como en la CNT que había gente. No. Aquí había seminarios casi todos los días de forma que esto. El otro día buscando, dijo, a ver si encuentro la fecha concreta de la acampada. No me encontré ni tampoco referencia a ella. Pero de todos los seminarios en un mes, a lo mejor de 30 días en un mes, había 20 seminarios. Todos los días, para profundizar en un tema. ¿Y qué temas? Pues eso no me fijé, mira. Eso es muy importante. Hubiera estado bien fijarme, porque luego
Había de todo porque había sobre trabajo, o sea, cuestiones laborales, sobre mujeres, sobre el medio ambiente, sobre agricultura. Yo me he encontrado cosas que hoy el MOOC no las trabaja. En aquella época... Sí. Entonces no solo la cuestión de los objetores de conciencia, pero más en general era también otra idea de sociedad, digamos. Era así social, pero desde ese punto de vista que te digo, como muy antinitalista, muy social, y sin ser una declaración de izquierdas, era totalmente de justicia social pero sin ser de izquierda, eso es importante. Sí, y siempre con un respeto a la naturaleza. Ajá. ¿Sabes? Entonces, que sí era eso. Y es que era gente muy, muy, muy buena la que había. Era gente muy joven, pero vamos... mira, aquí hacen referencia a Clara Campoamor. Entonces, bueno, pues ¿qué era esto? Y aquí, luego se hizo, esto ya fue un poco posterior, he visto aquí la foto, un tren de mujeres esto fue al Delta, que en Tarragona hay también se hizo un campamento también en Tarragona, que había no sé qué cuartel, y se hizo un campamento, y fue un tren de mujeres, que es el secreto de Madrid, esta es la foto. Entonces también prácticas nuevas de protesta. Sí, bueno, yo no sé si nuevas, porque es que aquí con el trabajo de la objeción de conciencia hizo muchísimas, a lo mejor eran, pues no sé, una docena de personas o 20, pero muchas manifestaciones se encadenaban y después concentraciones, bueno, pues después lo jugó, pues por comisaría. Ajá. Ya te digo, yo solamente por los juzgados pasé esa vez después de porque la luego sentada. en comisaría varias veces. Entonces se hacían muchas cosas. Es decir, que también la policía socialista del PSOE os llegaba. Sí, pero también sabían de que decían, ya están estos aquí otra vez. Sí, pues tenían que detener, porque te detenían porque era lo que se habían mandado, pero ya están estos otra vez y ya estás otra vez. Entonces ya, pues que ya... ¿Y cuál era vuestra idea del PSOE? Pues del PSOE, del PSOE, pues que había traicionado, no había traicionado, dices, que se podían hacer, te digo que se trabajaba mucho desde un punto de vista de un desarrollo humano en el MOOC, el desarrollo que teníamos que desarrollarnos lógicamente y progresar y lo que quieras, pero como más humano. ¿Y había alguna referencia intelectual? Por ejemplo, sí, está el Miller francés, luego se trabajó mucho Gonzalo Arias, todos estos aspectos. Gonzalo Arias. El tema de la militarización, Lo pequeño es hermoso, es un libro muy interesante de desarrollo. Y es un tal de Summer, no me acuerdo cómo, no sé si... Entonces sí se trabajaba mucho desde todos estos aspectos. Entonces, claro, con el PSOE ya también era la modernización, pero la modernización así sin respeto de... ¿De qué? La modernización sin tener en cuenta ni medio ambiente ni nada de nada, sin tener en cuenta características del trabajo, para qué sirven esas empresas, esas fábricas que estás haciendo, porque se trabajaba también en el MOOC la reconversión industrial. Y en concreto Felipe González, ¿qué le parecía? Pues estaba en contra. El desarrollo de la política, pues lo que fuese, lo que creyera, ¿no? Lo que creyera. Entonces, y luego también, pues el entrar en la OTAN, en la Unión Europea, pues es que era lo que todo el mundo. ¿Y qué le parece de los movimientos pacifistas socialistas? Es decir, que también el Partido Socialista crea su movimiento pacifista. Claro, es que lo crean porque no se podía dejar, no se podía dejar todo el campo a unos radicales de todo. Luego cada uno tiene que adecuar el discurso a sus planteamientos. Entonces luego todo el mundo era pacifista y todo el mundo creó grupos pacifistas, porque nosotros estuvimos trabajando bastante con un grupo de mujeres antimilitarista de la Asamblea de Mujeres,
Y decían que, bueno, que ellas eran antimilitaristas. De la Asamblea de Mujeres Socialistas. De Madrid. Socialistas. No, Asamblea de la Izquierda, no, era de la Izquierda M, el Liga Comunista, Movimiento Comunista de la Izquierda Radical. Que era antimilitarista porque el ejército español era el ejército de Franco. Si hubiera sido el ejército de la ex Yugoslavia, entonces tendríamos que pedir el ingresar en el ejército para aprender a manejar armas. Eso era las mujeres pacifistas. En estas grandes asambleas que te digo, que antes te comentaba Almudena y que te he dicho yo, pues había gente que decía que claro, pues que teníamos que estar en contra de la OTAN, pues porque era la OTAN y era Estados Unidos. Si fuera el Pacto de Varsovia era distinto. Pero eran los grupos pacifistas. Pero entonces, a vosotros eso no gustaba. Pues eso ya te... No, pero bueno, estás ahí en contra de la OTAN. Ya te digo que esta sentada que duró no sé si año y medio o más, la pancarta era contra el militarismo y la OTAN. Entonces, claro, eso no te lo apoyaba nadie. Porque... ¿Cuánto tiempo se tardó en cambiar de la fundación, del papel de fundación del MOC? Éramos de estrategia, solamente de estrategia. Aquella palabra trajo muchísimos... Nos definíamos de estrategia no violenta, pero no violentos en sí. Es decir, ¿qué diferencia hay? Esa palabra, sí, que nosotros sabemos, no somos no violentos, pero elegimos la estrategia de la no violencia porque creemos que es más efectiva en este momento. Entonces, en algún caso se puede utilizar la violencia. Sí, y esa palabra nos trajo en todos los congresos un montón de problemas. Alguna gente vetaba el que quitáramos esa palabra. Alguna gente, yo no digo que mayoría. Yo de eso no me acuerdo. Pero en la primera declaración de MOC... En la primera sí, pero la de Landa luego ya no. No se cambió hasta años con los de Elche. No se logró cambiar esa palabra. Pues eso yo no me acordaba. Hasta años últimos, bueno, porque hay muchos movimientos internacionales con ese problema, ¿no? De estrategia no violenta. Ese aspecto no. Bueno, yo te digo porque la IRG también era muy cuestionado eso de. Había que dar ese paso, ¿no? En fin, la última cuestión. En tu opinión, ¿qué habéis conseguido? ¿Se ha conseguido algo en aquellos años? A ver, mira, yo unas veces soy pesimista, otras veces soy optimista. Yo creo que a ver, la objeción vamos a ver, por ejemplo, la objeción de conciencia, ¿no? Sí es cierto que desapareció el servicio militar obligatorio en España, porque también eran los planteamientos de la OTAN y lo que quieras. Pero sí había un debate muy interesante, aunque fuera de forma interesada, para que los jóvenes no querían ir a la mili, aunque fuera de forma interesada, sin profundizar en más. Entonces ese debate sí se extendía, ¿no? Luego llega el referéndum de la OTAN, se pierde, pero también sirvió para debatir sobre la militarización, los gastos militares, que suponía reforzar un bloque. Sí sirvió. Y había también, por ejemplo, yo que sé, académicos, científicos, iban hablando de datos. Sí, eso ya te digo, eso había estudios que estaban conectados con vosotros, que militaban, digamos. O que estaban en estas plataformas. O que estaban en esa... ¿Y te acuerdas de algún nombre? Pues mira, en ese cartel que has sacado, ahí había gente. Ahí había gente. Y se hacían estudios de todo tipo, incluso muy detallados. Sí, y nosotros cuando empezamos a trabajar la objeción de fiscal, que te ha dicho Almudena, era a base del estudio puro y duro de los presupuestos generales del Estado, ¿sabes? Y también no solo de lo que se dedicaba al ejército, sino lo que se dedicaba a educación, lo que se dedicaba a sanidad, lo que se dedicaba pues a investigación. Dice, sí se trabajaba mucho. ¿Y qué relación teníais con los medios de comunicación? Es decir, los medios de comunicación hablaban de vuestra actividad. Yo en aquella época yo creo que es que el debate era fuerte.
El debate era fuerte, yo creo que sí se hablaba. Que sí se hablaba, pero mira, pero todo sobre una cosa que no, esto, ¿no? La incorporación de la mujer al ejército y el pacifismo que se decía, yo te decía, y el planteamiento que había en el MOC de que no era que la mujer se tenía que incorporar a las Fuerzas Armadas, sino muchos grupos de izquierda que también eran pacifistas, era una cuota más de conseguir la igualdad. La incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí también... Entonces, ¿estáis de acuerdo contra la incorporación de la mujer? Nosotros estábamos en contra, pero no había mucha gente, de grupos de mujeres. Que querían, en cambio, la incorporación. Querían la incorporación como algo de decir, bueno, pues una cuota más, para luego incorporarte o no, pero para una cuota más. Una cuota más de ganancia de la mujer, ¿no? Y yo por aquella época escribí una carta al país, que también la tengo en esa caja que quería tirar. No te preocupes que no esto, ¿no? Y no la publicaron. Entonces llamé. No la publicaron. Pero yo llamé al país. Muy digna, llamé al país. Porque tenías algún contacto. No, yo llamé. Sí, a la redacción. Llamé a la redacción y porque era no sé quién, me presenté, no sé qué rollos, ¿no? Les conté el tema de la carta y dije que es que claro, que no la habían incorporado, no la habían publicado y que era un tema pues importante, que no sé qué, les solté mi rollo y dice, mire, de ese tema ha llegado su carta. Nos hemos confundido en el país, era la época que del país hacían los crucigramas, tanto los crucigramas, se ha confundido en una palabra en el crucigrama. Hemos recibido 1000 cartas. Y dije, pero bueno, me quieren sobre ese error en el crucigrama. Tenían que, claro, entonces ellos se ven, dependiendo de la demanda que tuvieran, digo, pero no me pueden comparar una cosa y la otra. Bueno, la carta no la publicaron. ¿Sabes? Entonces que todo fue pero el país a lo mejor hablaba del movimiento pacifista socialista o no. Sí, yo creo que también hablaba de todo. Lo que pasa es que, a ver, también siempre nos puede parecer que hablan demasiado poco de nosotros, ¿no? Y que queremos más espacios. Claro. Y que dar más importancia pues al todo el tema de la militarización que al de la desmilitarización, pues que sí, esto, pero yo creo que sí se publicaba y luego también salieron publicaciones muy interesantes pacifistas en aquella época. Uno era Papeles para la Paz. No, Papeles para la Paz es este no es. ¿El pie de paz? El pie de paz, pero el pie de paz. Yo creo que surge un poco más. Surge después del referéndum. Sí. O no, mejor dicho, no. El primer número sale antes del referéndum. El número 0. El número 0 sale antes. Y luego salieron unas publicaciones como muy interesantes, también ya de contenido todo antimilitarista. Y luego dices que si ha servido para algo. En España yo no sé si es que vamos así, subimos o bajamos, si es que, pues, yo no sé qué. Aquí, por ejemplo, en la guerra, cuando la primera guerra de Irak, Felipe González lo pasó mal, porque la calle estaba tomada. Y es que eran manifestaciones masivas y sé que lo pasó, por no sé qué historia, que lo pasó mal, ¿no? Eso en la del 91. Sí. En el 2003 pues ya ni te cuento. Entonces hay momentos que dices pues que resurgen, ¿no? ¿Cuáles han sido? Y luego pues fíjate el 15M y otro. Entonces aquí hay veces que estamos ahí y que de buenas a primeras pues resurgimos, no se sabe cómo. Y luego con un discurso, como te decía Almudena, un discurso de no violencia muy integrado. Porque aquí hubo otra historia en la que, bueno, otra pues, reivindicaciones y tal, que yo conocía bastante, que era sobre la sanidad, y cuando leían los carteles
que estaban los halls de los hospitales de la sanidad pública en Madrid son muy grandes y los hospitales son muy grandes. Con la crisis, ¿entiendes? Sí, bueno, es que quisieron privatizar, Sí, fue una medida política. Ahora. Eso ha sido hace 3 años. Sí, sí. Es que los carteles, dices, es que estos, dices, los podíamos haber hecho como desde aquí, totalmente no violentos, de responsabilidad y de no violencia. Dices, pues es que pues no hemos conseguido lo que nos gustaría, ¿no? No sé si sea tan, pero que hay un fermento pues que no sé. Yo no sé ni cuándo saldrá ni cuándo no. Si se hacían muchas publicaciones. Porque esto luego ya esto fue ya posterior a eso, papeles para la paz. Primero era como sí, era una publicación. Sí, era una publicación muy pequeñita y luego ya lo hicieron más tocho. Que es como una... Sí, esto más esto. Y dices, este fue el primer libro sobre mujer y antimilitarismo que se hizo. Y aquí, por ejemplo, fueron, yo creo que las primeras jornadas que hicieron la Fundación de Investigaciones Marxistas, en el que participamos 2 del MOC de Madrid. Y May de la Rosa también, pero no me acuerdo quién, no le pongo cara. Mariana Iglesias, May de la Rosa y yo, en estas jornadas en Madrid. Y luego otra cosa que se hacían en aquellos 80 y tantos eran marchas a donde había bases militares. Las marchas a Rota en el verano se hicieron no sé cuántas. Sí, pero como marcha, andando hasta caminando. No, desde Madrid no. Salían de algún punto de Andalucía y luego era también, pues se hacía... Había muchas mujeres, se hacían acampadas y luego trabajos de debate. Y aquí se hicieron muchos campamentos en la Sierra de Madrid, del MOC. Se hicieron muchos campamentos. ¿Y cómo era un campamento? Pues mira, un campamento era lo mejor para debatir, a lo mejor, pues como decía Yolanda, pues un tema, pues si es estrategia, si es acción no violenta, sí que, ¿no? O para debatir algunos temas, pero se hacían muchos. ¿En Peregrinos? ¿Y cuánta gente iba? Pues a lo mejor, no sé, 20.